En el capítulo anterior, tras haber despertado la verdadera forma del rayo y aprender la esgrima adenca, Vinchen partió hacia una misión que los ancianos le habían impuesto. Vinchen debería cazar un goblin. Sin embargo, al localizarlo, Julian y Vinchen se percataron de algo: el goblin no era normal, pues parecía una quimera de magia oscura. De inmediato, Vinchen pensó en algo: se acercaría sigilosamente para conocer su verdadero poder. Sin embargo, antes de hacerlo, fue atacado por alguien, Raven Bartican, quien de inmediato lo retó a un duelo. Pero en ese momento ambos fueron descubiertos por el goblin, quien los atacó en el acto. De inmediato, Vinchen esquivó el ataque con gran velocidad, quedando de este modo frente al goblin un sorprendido Raven. Preguntándose qué era eso, Vinchen gritó de inmediato, alertando a Raven que podría ser una quimera, así que no debía atacar sin un plan. Raven no entendía mucho la situación, pero en ese momento, el goblin lo atacó, preocupando de este modo a Vinchen, quien, ante el inminente ataque, gritó que debía correr. Sin embargo, Raven tenía otros planes. Extendiendo su mano, su lanza volvió hacia él, golpeando de ese modo al goblin, quien cayó frente a Raven. Este decía que, aunque no entendía lo que sucedía, si sabía algo, ese bastardo debía ser derrotado primero. Mientras tanto, en la fortaleza carmesí, Erka, con felicidad, decía estar aliviada de haberse deshecho de todas las molestias de la fortaleza. Aún así, Vargon no tardó en darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Había mandado a Raven detrás de Vinchen con el fin de involucrar a los Bartican, siendo así más difícil la intervención de los ancianos. Con admiración, Vargon admitió que había sido inteligente, pues Raven sería un gran refuerzo para Vinchen. Aún después de decir esto, Erka respondió no saber de qué estaba hablando, y tras pensar un momento, preguntó a Vargon si aún le quedaban días de vacaciones. Volviendo con Vinchen, el goblin continuaba atacando a un emocionado Raven, quien de inmediato cortó al goblin, haciéndolo caer sobre sí mismo. De inmediato, Raven continuó atacando, tirándose sobre el goblin, quien logró esquivar el ataque, contraatacando al instante. Sin embargo, Raven era más rápido, esquivando y cortando de nuevo al goblin. Desde arriba, Vinchen observaba la situación, dándose cuenta de que ni siquiera había espacio para meterse en la pelea. Y eso no era todo. Las habilidades de Raven eran muy superiores a las de los niños de su edad. Para ser exactos, él estaba al mismo nivel que Kagon y Vinchen. Por su parte, el goblin solo podía esperar los ataques de Raven, quien, decidido a darlo todo, gritó: bendición de la lanza que lo perfora todo. Al ver esto, los instintos del goblin se activaron. Pero era demasiado tarde, la lanza de Raven ya lo había alcanzado, atravesándolo mientras este último clamaba: perforación. De inmediato, Julian y Vinchen, con sorpresa, pensaron que el goblin había sido derrotado. Sin embargo, este no era el caso, el goblin se estaba regenerando. Por su parte, Raven no tardó en darse cuenta de que el goblin se había regenerado, consiguiendo un aspecto más amenazante reforzado con escamas. Esto último asustó a Raven y a Vinchen, quien no dudó en gritar que debía esquivarlo. Sin embargo, en solo un segundo, el goblin se había posicionado a espaldas de Raven, quien de inmediato comenzó a pensar en lo que podría ser realmente el goblin. Al instante, Vinchen desenvainó su espada, gritando nuevamente a Raven que debía apartarse. Pero antes de poder atacar, múltiples hilos aparecieron sujetando al goblin. De inmediato, Raven se percató de quién era. Era Serkon, quien decía finalmente haberlo encontrado, agregando que sería problemático si se iba sin avisarle. De inmediato, Serkon preguntó a Raven si estaba bien, y este lo saludó con entusiasmo, dándole de ese modo las gracias por haberlo salvado. Por su uniforme, Vinchen se dio cuenta de que Serkon era un mayordomo. Pero sin dejarlos hablar, el goblin rompió los hilos, preocupando así a Vinchen y a Serkon, quien decía que, al parecer, el goblin no era normal. En ese momento, una luz envolvió al goblin, dejando a Raven desconcertado y pensando que el goblin sabía usar magia. Pero justo después se sorprendió aún más al ver que el goblin había desaparecido. Mientras tanto, en una colina cercana, alguien con una magia rosada decía con seriedad: hay un problema, anciano. Después de que el goblin desapareciera, Julian se mostró sorprendido y Vinchen reconoció que por un momento se había vuelto más fuerte. Sin embargo, ahora había algo más importante y, seriamente, preguntó la identidad de quienes tenía enfrente. Sin demora, Serkon comenzó presentando a Raven, de la familia Bartican, para luego presentarse a sí mismo como su mayordomo llamado Serkon. De inmediato, Raven se presentó por sí mismo y agregó haberse convertido en cadete hoy y que había ido a buscarlo por órdenes de la directora. Al escuchar el nombre del chico, Julian se sorprendió y, por esto, Vinchen preguntó quiénes eran los Bartican. Sin demora, Julian explicó que eran una de las 3 familias marciales más poderosas, rivalizando con Samión y Adenka, pero que, a diferencia de ellos, los Bartican usaban lanzas. Ahora Vinchen comprendía el porqué de sus habilidades.
Julian continuó explicando que el patriarca, Pontianus, era conocido por solo tener un hijo. Eso significaba que la persona que tenían enfrente sería el próximo patriarca. Sin demora, Vincent se preguntó qué hacía el único hijo de los Vartican en la fortaleza de Adenca. Al instante, Julian destacó que sería buena idea unirse a ellos, argumentando que el único hijo de los Vartican no podría ser tocado por nadie, así que, de hacer equipo con él, se convertiría en un escudo contra los ancianos. Además, eso no era todo, pues Serkon y Raven eran artistas marciales excepcionales. Consciente de la oportunidad que había conseguido, Vincent agradeció a Erka en su mente. En ese momento, Serkon lo sacó de sus pensamientos diciendo que también necesitaba explicaciones, ya que el goblin era sospechoso y era raro que Vincent hubiera partido solo hacia una misión. Por esto, Serkon no dudó en decir que esto no era una simple subyugación, aclarando de forma amenazante que no permitiría que Raven se involucrara en una guerra interna de los Adenca, agregando con seriedad que, dependiendo de su respuesta, se retirarían. Sin embargo, Raven intervino mencionando que ahora había algo más importante, retando así a Vincent a un duelo otra vez. Esto confundió a Vincent, y Julian le recordó que antes le había pedido un duelo. Por su parte, Raven comenzó a explicar el por qué quería un duelo. Había observado el enfrentamiento entre él y Kagon, cosa que había hecho arder su corazón. Con una sonrisa, Raven reveló que originalmente quería derrotar a Kagon, pero ahora las cosas habían cambiado. Ahora quería fortalecerse con Vincent y superarlo. Un tonto apasionado, exclamó Julian, cosa con la que Vincent estuvo de acuerdo, elogiando su honestidad y competitividad. Cosas por las que estaba seguro de que se llevarían bien. Pero, un segundo después, dijo, me niego, sorprendiendo a Raven, quien no entendía el motivo, estoy en una misión. Ahora lo más importante es derrotar al Goblin, exclamó Vincent. Por esto, Raven preguntó si podían competir solo una vez. Por su parte, Vincent se negó, argumentando que tenía que hacer preparativos para el duelo. De inmediato, Raven comenzó a llamarlo gallina, cosa que Vincent dijo no importarle, aclarando que su decisión no cambiaría. Lo diré de nuevo, no puedo combatir contigo hasta derrotar al Goblin, exclamó Vincent, sosteniendo una sonrisa. De inmediato, Serkon se dio cuenta de sus intenciones y de que ya no había nada que pudiera hacer. Con emoción, Raven preguntó si, al derrotar al Goblin, combatiría con él. Vincent, por su parte, respondió vacilante, diciendo que si tenía tiempo, tal vez. De inmediato, Raven gritó con emoción, vamos a subyugar al Goblin. Por esto, Serkon comprendió que, debido a la intriga de Raven, él no escucharía ninguna explicación. Lo que significaba que habían sido atrapados por Vincent. Al llegar a Tournique, Raven sugirió descansar en la posada, donde comenzaron a discutir sobre el Goblin. Vincent destacó que, en realidad, era una quimera creada por alguien, cosa con la que Serkon y Raven estuvieron de acuerdo, mencionando este último que tendrían que investigar sus escamas y cuernos. Pero, en ese momento, alguien bajó las escaleras, desprendiendo un olor que enfureció a Vincent, haciéndolo levantarse de la mesa de inmediato. Era el mismo olor que tenía la prisión de Samion. Vincent no entendía por qué sentía ese olor allí, pero no tardó en darse cuenta de que venía de un hombre. De inmediato, Vincent lo detuvo, preguntando si podían hablar y al verlo el tipo gritó, Vincent Adenca, dejando a este desconcertado, sin saber por qué conocía su nombre. En ese momento, el tipo tropezó, cayendo frente a Vincent, quien no tardó en sujetarlo del cuello, preguntando entre gritos por qué lo conocía y por qué tenía esa túnica. En ese momento, algo llamó la atención de Vincent. Un sello mágico se había activado en su corazón, haciendo llorar al sujeto, quien comenzó a gritar mientras grietas de maná aparecían por su cuerpo. Al darse cuenta de que era el poder del emperador carmesí, Vincent no dudó en desenvainar. En ese momento, Raven y Serkon se acercaron, preguntando qué sucedía. Desesperado, Vincent gritó que su maná estaba fuera de control, así que explotaría pronto, cosa que para Raven y Serkon no tenía sentido. Por esto, Vincent se dio cuenta de algo. Era el único que podía sentir ese flujo de maná, y un segundo después, el rostro del tipo se iluminó, lo que significaba que iba a explotar. De inmediato, Vincent gritó que debían tener cuidado, pero fue interrumpido por una gran explosión, por la cual Serkon liberó sus hilos, protegiendo a Raven, dejando de ese modo a Vincent atrapado en la explosión. Si quieres ver la próxima parte de este manga, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima, guapos.